Hola, yo soy Larisa Otero, soy médico epidemióloga, tengo una maestría en salud pública y un doctorado en ciencias de la salud. Y soy profesora auxiliar de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Para detectar una infección por COVID-19 tenemos las pruebas moleculares, que son pruebas que detectan el ARN o el sistema genético del virus. Tenemos las pruebas de antígeno, que no están disponibles en Perú actualmente, que detectan los antígenos, que son unas proteínas en la superficie del virus. Luego, el cuerpo detecta estas proteínas, los antígenos del virus, como extrañas y desarrolla anticuerpos. Entonces, las pruebas de anticuerpos detectan los anticuerpos que ha producido el cuerpo en respuesta al virus unos días después o semanas después de la infección. Las pruebas de anticuerpos pueden ser ELISAs, pueden ser inmunoensayos de flujo lateral o pueden ser inmunoensayos de quimioluminiscencia. Las pruebas moleculares detectan el virus unos días antes que empiecen los síntomas y sobre todo detectan aún mejor el día del inicio de síntomas y los días inmediatos después. Y pueden ser positivas en la mayor parte de los casos hasta una semana después del inicio de síntomas, en algunos casos hasta 2 a 3 semanas del inicio de síntomas, sin que eso necesariamente signifique que la persona se mantiene contagiosa. Las pruebas de antígeno es similar, detectan también la infección muy temprana, o sea, el periodo infeccioso, mientras que las pruebas de anticuerpo detectan la respuesta tardía. Esto puede ser, en el mejor de los casos, 5 días después del inicio de síntomas, pero en la mayoría de casos 1 o 2 semanas después. Entonces, cuando usamos pruebas, lo clave es para qué las estamos usando. En este contexto de la pandemia, lo más importante es detectar las fuentes de infección para poderlas aislar, identificar a sus contactos, ponerlos en cuarentena y así cortar cadenas de transmisión. Entonces, queremos pruebas que detecten el periodo infeccioso. Esas son las moleculares y las de antígeno. Las pruebas de anticuerpo detectan, en el mejor de los casos, los últimos días del periodo de infección, y en la mayoría de casos detectan cuando ya pasó el periodo infeccioso, por lo tanto, no son útiles para cortar las cadenas de transmisión. Lo que más necesitamos es poder detectar en el periodo infeccioso. Otro objetivo también importante es poder detectar qué proporción de la población o de grupos específicos han sido infectados. Para esto se hacen encuestas de seroprevalencia en áreas geográficas, por ejemplo, una región, una provincia, un distrito, o en poblaciones específicas, por ejemplo, personal de salud, policía, vendedores de mercado, etc. Para eso, las pruebas serológicas son muy útiles y pueden ser usadas. Sin embargo, incluso permite que se pueda corregir para los falsos positivos y falsos negativos. Eso solo se puede hacer cuando las pruebas serológicas han sido usadas a nivel poblacional o de subgrupo poblacional. No se puede corregir a nivel individual. Claro, las pruebas moleculares efectivamente usualmente nos dan resultado positivo o negativo. Algunos laboratorios tal vez pueden reportar la carga viral, es decir, cuánto virus habrían detectado, cuánto ARN habrían detectado, pero en lo general están reportando positivo o negativo. En cambio, en las pruebas de anticuerpo pueden detectar inmunoglobulinas M, inmunoglobulinas G o ambas. Usualmente en las infecciones la IgM se produce al inicio, ¿no? A la semana de la infección, mientras que la IgG se produce después, 2 a 3 semanas de la infección. Con el SARS-CoV-2 hemos visto que la IgM se puede mantener positiva por más tiempo, por algunas semanas. Es decir, no solamente detectarían, digamos, una infección relativamente reciente. Dentro de las pruebas serológicas podemos tener las que se procesan en un laboratorio con sangre, con suero, o sea, nos han sacado una muestra de sangre con ciertos mililitros de sangre y esas son procesadas en un ELISA, en un CLIA o en un inmunoensayo de flujo lateral. O pueden hacernos una prueba en el lugar de atención, que es con una gotita de sangre, y esa es, digamos, la prueba rápida para detectar. Esas usualmente son inmunoensayos de flujo lateral. Entonces puede ser con una gota de sangre o puede ser con sangre completa que nos han sacado de la vena. En el Perú estamos usando el término pruebas rápidas
para las pruebas serológicas rápidas, pero rápidas pueden ser efectivamente cualquiera, las de moleculares, las de antígeno y las de anticuerpo. Lo correcto sería decir pruebas serológicas rápidas. En salud pública, cuando usamos el término prueba rápida, usualmente nos referimos a pruebas en el lugar de atención. ¿Qué quiere decir esto? Una prueba que se puede hacer en un centro de salud de primer nivel, sin un laboratorio sofisticado y con una persona que no tiene que tener grandes capacidades de procesamiento en el laboratorio, sino simplemente se toma una prueba al paciente de orina, de sangre, y inmediatamente tenemos el resultado. Esa es una prueba en el lugar de atención. Y son muy valiosas porque permiten actuar en el momento, asumiendo que se toma una acción, y permiten que no se pierdan los pacientes, ¿no? Si es que el resultado va a salir unos días después, es posible que el paciente ya no se le puede ubicar para poderle dar el manejo. Hay muchas pruebas serológicas rápidas y moleculares rápidas para muchas enfermedades, para VIH, malaria, tuberculosis, etc. Es importante tener en cuenta que las pruebas moleculares que tenemos en el Perú, si bien no son rápidas, porque hay pruebas moleculares rápidas, tampoco son tan lentas, demoran 2 a 6 horas en cuanto a su procesamiento en el laboratorio. Lo que demora es el tiempo al resultado, que es todos los tiempos administrativos que consisten en la toma de la muestra en la casa del paciente por el equipo de respuesta rápida, juntar varias muestras, llevarlas al laboratorio ese día, y en el INS que hay una cola porque no hay tantos termocicladores y personal capacitado para hacerlas, así que todo eso termina demorando más y el tiempo al resultado puede ser de varios días. Y ahí es que se vuelve muy importante el poder descentralizar la capacidad de pruebas moleculares a más laboratorios en todo el país. Si todos los termocicladores del país son usados para hacer pruebas moleculares, incluso si algunos laboratorios puedan no hacer tantas, el hecho de que estén más cercanas al punto de cuidado, al punto de atención, al lugar de atención de la persona, puede reducir el tiempo al resultado y puede que idealmente esté en 24 horas o incluso 48 horas podría ya ser útil, ¿no? Entonces, lo rápido involucra usualmente hacerlo en el punto de atención, y el tiempo realmente relevante es cuando vamos a tener el resultado. La calidad de toda prueba diagnóstica se mide por varios aspectos, pero los más importantes son la sensibilidad y la especificidad. La sensibilidad es la capacidad de detectar correctamente a los enfermos, de todos los enfermos, cuántos salen positivos en la prueba. Mientras más, mejor, porque los detecta mejor. La especificidad es la capacidad de detectar correctamente a los sanos. Sin embargo, el valor con mayor relevancia práctica son los valores predictivos. Los valores predictivos, puede ser el valor predictivo positivo y el valor predictivo negativo, es la probabilidad de que una persona con un resultado positivo realmente tenga la enfermedad o una persona con un resultado negativo realmente esté sana. Los valores predictivos dependen de la sensibilidad y la especificidad, pero también dependen de la prevalencia o la probabilidad pretest de tener COVID en la persona en la que se está usando. Esto es muy importante porque una prueba con una sensibilidad y especificidad dada va a desempeñarse diferente en una persona con baja probabilidad de tener COVID que en una persona con alta probabilidad de tener COVID. Por lo tanto, cuando interpretamos las pruebas, y tanto las serológicas como las moleculares, absolutamente toda prueba, no solo debemos de tener en cuenta la calidad de la prueba, la sensibilidad y la especificidad, sino también en quién se están usando. ¿Cuál es la probabilidad antes de hacer la prueba de que esa persona tenga COVID? En una persona con alta probabilidad de tener COVID, porque tiene síntomas, ha tenido un contacto reciente con alguien con COVID, tiene mucha probabilidad de tener COVID, se hace la prueba, si el resultado es negativo, es posible que sea un falso negativo. Por otro lado, una persona con muy baja probabilidad de tener COVID, no tiene síntomas, no ha tenido un contacto cercano reciente, si tiene un resultado positivo, es posible que sea un falso positivo. Entonces es muy importante no solo ver qué prueba estamos analizando, sino en quién se ha hecho. Y solo para enfatizar, en el caso de las pruebas serológicas, su principal problema no es su sensibilidad y especificidad, a pesar que eso también es un problema porque no ha sido aún adecuadamente definido en el mundo, en estudios, exactamente cuál es su sensibilidad y especificidad, pero su principal problema es que se están usando para detectar casos, cuando éstas no detectan el periodo infeccioso. Entonces,
El problema con las pruebas serológicas rápidas en el Perú es su uso para detectar casos cuando estas no detectan los casos infecciosos. Solo deben de ser usadas para diagnosticar infección pasada en encuestas de prevalencia. No importa lo buena que pueda ser una prueba, incluso si tuviéramos las muy buenas pruebas moleculares rápidas y las pruebas de antígeno, que no son tan buenas pero igual son buenas, si no tomamos una acción con el resultado no sirven de nada. Y la acción inmediata debe ser aislar al caso, y no aislarlo unos días después, aislarlo de inmediato. Mientras más rápido sea el aislamiento desde el inicio de síntomas, idealmente ese mismo día, más impacto vamos a tener en cortar cadenas de transmisión. En general, el proceso diagnóstico médico no se basa únicamente en las pruebas. El médico evalúa a un paciente, entonces ve cuáles son sus síntomas, qué exposiciones ha tenido y otros factores del paciente, y establece una probabilidad de que esa persona tenga COVID o no, según lo que ha evaluado en el paciente. ¿No? Si es una persona con todos los síntomas de COVID, con una tomografía que tiene la imagen compatible con COVID, el médico va a decir, esto muy probablemente es COVID. Luego va a aplicar una prueba diagnóstica que en realidad son exámenes auxiliares usualmente, ¿no? Entonces se interpretan junto con la impresión clínica que ha tenido. Por lo tanto, una persona con altísima probabilidad de tener COVID, se le hace una prueba y esa sale negativa, el médico no va a decir eso no es COVID, va a decir probablemente es un falso negativo, ya sea porque no había en ese momento virus en la nasofaringe, ya sea porque la prueba no se tomó bien, ya sea porque en el transporte el virus ya no se vuelve detectable, o múltiples razones. Entonces, el médico no va a cambiar su impresión solamente con una prueba negativa. Sin embargo, por supuesto que es útil y lo mejor es tenerlas lo más preciso posible. Entonces, la prueba nos ayuda, pero no es 100% determinante. Y eso se aplica para todas las pruebas, las serológicas, las moleculares y los antígenos. Es una ayuda diagnóstica que modifica la opinión clínica que tiene el médico. El médico se hace una opinión clínica en base a los síntomas, al examen físico y a la exposición y a las imágenes radiológicas o de tomografía, y la prueba va a ayudar a confirmar o alejar ese diagnóstico. Pero no es el único elemento. Algunas personas con pruebas moleculares negativas igual pueden tener COVID. De la misma manera, en algunos pocos casos, con pruebas positivas podrían no tener COVID. Por otro lado, para cortar la transmisión, que es el reto que tenemos y que debemos de fortalecer, la estrategia de usar nuestras escasas pruebas moleculares puede ser repriorizarlas en quienes tienen alto riesgo de transmitir a muchas personas. Por ejemplo, las personas que están en la primera línea, el personal de salud, la policía, los vendedores de mercado, pero los vendedores también en tiendas con mucho contacto al público o funcionarios con mucho contacto con el público. ¿Por qué? Porque si una persona que tiene síntomas compatibles con COVID llama al 113 y le dice, bueno, estoy con síntomas compatibles con COVID, me siento relativamente bien, pero tengo los síntomas, y el 113 le dice, ok, por favor, usted manténgase aislado, o sea, inicie el aislamiento desde la llamada, que sería ideal, identifica los contactos y los pone en cuarentena desde la llamada, y la persona le dice, yo me puedo mantener en aislamiento, no hay problema, no voy a perder mi trabajo y me puedo quedar en mi casa las 2 semanas, los 10 días o 14 días que me tenga que quedar. Tal vez esa persona no es una prioridad que sea una prueba molecular porque ha dicho que ya igual se puede mantener aislada, va a estar en su casa, no va a salir a contagiar. Este no es el caso de todo el mundo, por supuesto, muchas personas tienen que salir a trabajar o no pueden tomarse 10 o 14 días, incluso si tienen síntomas, cosa que no debería ser. Toda persona debería de poder tener todas las facilidades para aislarse en caso tenga síntomas. Pero se pueden priorizar en las personas que sí van a salir, que no pueden quedarse en su casa aisladas, o personas con síntomas leves que están igual saliendo de un lado para otro, tomando transporte público, yendo a fábricas, oficinas, otros lugares cerrados. Entonces, todos estos potenciales superexpansores, porque se exponen a muchas personas o a personas muy vulnerables, como es el caso del personal de salud que atiende a personas vulnerables, se podría priorizar las pruebas moleculares escasas en ellos para que ayuden a cortar la transmisión. Y en los pacientes que llegan al hospital con muy alta probabilidad de tener COVID, podrían potencialmente ser obviadas las pruebas moleculares porque el paciente ya está aislado en el hospital.
¿no? Y ahí potencialmente se podría hacer una prueba serológica después cuando han pasado unos días. Digo potencialmente porque no es lo ideal sería hacerle pruebas moleculares a todos los que tienen síntomas, pero ante la escasez se pueden hacer estas estrategias de priorización de manera que el resultado sea lo más útil posible.